Muy bien. Bueno, entonces, justamente vamos a hablar, comenzando esta unidad, de las inteligencias múltiples, que es como un puerto de partida, un punto de partida para poder entrar después en la inteligencia emocional de la mano de Gabriela. Primero, tratar de entender qué es inteligencia, ¿no? Porque también vamos a hacer un poquitín de historia, breve, ya que el origen de la palabra viene del latín, intelligentia, intellectus, pero también proviene del verbo intellegere, que es un verbo, digamos, un término compuesto entre leer o entre escoger, que significa comprender o percibir en el latín. Qué interesante, ¿no? Porque ya en el mismo origen del verbo habla de alguna manera de la percepción, ¿no? Del percibir. Siempre la percepción está como primer filtro, ¿no? Y poder comprender las cosas. Si consultamos a la Real Academia Española o incluso al diccionario de Oxford, más o menos dicen lo mismo, la capacidad, llaman inteligencia la capacidad de entender, de comprender, de resolver problemas, le llaman también al conocimiento, a la comprensión o al acto de comprender, ¿no? Y más o menos otro tanto dice Oxford, son muy similares en cuanto al concepto, ¿no? O sea que podríamos decir que la inteligencia es una facultad humana que permite aprender, tomar decisiones y formarse una idea de nosotros mismos, de los otros y de la realidad que nos rodea. No escapa a el filtro de la percepción. Y justamente, de alguna manera, nos permite crear lo que habíamos dicho en otras oportunidades, el mapa mental de la realidad, sea externa, interna o de ambas combinadas, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, tenemos que tener en cuenta que hasta más o menos mitad del siglo pasado, aproximadamente un poquito después, años 70, años 80, se hablaba principalmente, o se pensaba principalmente que la inteligencia era una, que los seres humanos teníamos solamente una inteligencia, la inteligencia. Esto fue lo que de alguna manera comenzó a marcar Sir Francis Galton, más o menos cerca de fines del siglo XIX. Él hablaba que era una aptitud superior que explicaba un conjunto de aptitudes especiales. Por lo cual, él era antropólogo, un antropólogo del Reino Unido, por lo cual de alguna manera, dentro del concepto que él esgrimía, hablaba de aptitudes especiales, un poco el germen de que había más de una aptitud estaba, ¿no? Otro gran investigador y que fue el que diseñó el primer test de inteligencia que se utilizó especialmente en todo lo que era educación fue Alfred Binet, un psicólogo francés que también más o menos a principios del siglo XX desarrolló, fines del siglo XIX, desarrolló su test para poder medir el coeficiente intelectual, test que se utilizó en forma casi mundial, ¿no? En todos los países se tendía a evaluar a los niños, y tanto en la escuela primaria como en la secundaria, a través de este test y de ver sus aptitudes, siempre entendiendo como la inteligencia como única y entendiéndola desde esa capacidad de resolver problemas. Después también Lewis Madison Sherman, un psicólogo de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, tomó el test de Binet y lo modificó. Al modificarlo cambió de nombre, Stanford Binet, y se difundió y se empezó a utilizar. Para él, ya la inteligencia era la capacidad para pensar de manera abstracta, ya iba más a lo lógico matemático, sino que también a lo abstracto, el poder tomar lo conceptual de las cosas, ¿no? Bueno, Jean Piaget, otro psicólogo francés que fue uno de los que más investigó el desarrollo de la inteligencia en los niños a lo largo de la infancia y también de la adolescencia, y así, bueno, él decía que era un conjunto de operaciones lógicas, o la capacidad
de desarrollar un conjunto de operaciones lógicas. Como ven, todos se enfocaban principalmente en una sola inteligencia y especialmente en lo que tenía que ver con la lógica, la matemática y lo conceptual, el poder desarrollar conceptos, ¿no? Le debemos más que nada a Robert Sternberg, de la Universidad de Yale de Estados Unidos, que fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, la primera visión un poco más pluralista, digamos así. Para él la inteligencia es la capacidad de entender, de asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Fue un poquito más flexible en el concepto de inteligencia, ¿no es cierto? Pero seguía enfocado, en principio, cuando empezó sus investigaciones, sobre la capacidad de resolver problemas. O sea que la idea de él seguía siendo de una sola inteligencia. De hecho, él tenía una teoría que la llamaba teoría triárquica de la inteligencia, y él decía que esa inteligencia única podía tener tres categorías, ¿no? Una, bueno, más analítica, otra creativa y otra práctica, y que en realidad seguía igual pensando en una sola inteligencia, como con tres componentes, digamos así, ¿no? Que podían estar un poco más desarrollados que otros, pero seguía siendo la teoría unicista de la inteligencia. Y esto siguió así hasta la década de los 70, y arribando ya a la década de los 80, este hombre, Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, dijo: no tenemos una sola inteligencia. Cada ser humano posee una combinación única de ellas. Justamente en 1983, él irrumpe en el medio académico. Él es un psicólogo, todavía vive, especialista en la parte educativa. Él irrumpe con la idea, la teoría de las inteligencias múltiples. Ya ahí se genera una gran revolución, un gran debate digamos, en los medios académicos y después en general, en donde se contrapone la inteligencia única, la teoría unicista, con la teoría de las inteligencias múltiples. Él habla de que la inteligencia es la facultad humana plástica y dinámica que se desarrolla en relación a la interacción con el medio, con los estímulos, con los desafíos y las potencialidades de cada persona y grupos. O sea que es dinámica, cambia a lo largo de la vida y también puede ir variando. Y justamente Gardner describe 8 tipos específicos de inteligencia que de alguna manera vienen alumbrando el camino de la educación y también de la ciencia. Si bien no está plenamente aceptada al 100% su teoría, está prácticamente aceptada en la mayoría de los medios académicos, o por lo menos está considerada como seria. Acá tenemos una idea más o menos de cuáles son estas inteligencias, comenzando por, voy a empezar, esperen porque necesito, me deja sacar esto, bueno. Primero, entendiendo por ahí la lógico-matemática, que era la primaria, la que se tomaba como desde el criterio unicista, o sea, la capacidad de razonar, de cuantificar las cosas, de resolver los problemas, de hacer hipótesis, probarlas, ¿no? Y apoyada, en contraposición, por otra inteligencia que es la lingüístico-verbal. La inteligencia lingüístico-verbal es el poder encontrar las palabras correctas para expresar lo que uno quiere. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y así vamos recorriendo desde la visoespacial, la naturalista, la corporal sinestésica, la musical, la existencial, y esta que es la interpersonal, que Gardner la toma como inteligencia personal, pero que la subdivide justamente en intrapersonal, comprender mis propias emociones, e interpersonal, poder desarrollar empatía y comprender las emociones de los demás. Vamos entonces un poquitito más en detalle. La inteligencia lingüística es la capacidad que tiene el ser humano para la oratoria, el lenguaje, la escritura, el uso de las palabras en forma efectiva, hasta incluso el aprendizaje de idiomas. Y tiene el asiento en los lóbulos temporales, en los 2 lóbulos temporales,
y permite, ¿no es cierto?, el poder desarrollarse en la comunicación, tanto verbal como escrita. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad que tiene el ser humano de utilizar la lógica, de utilizar el razonamiento, de calcular, de resolver problemas. Sus principales centros están asentados, están colocados en el lóbulo frontal y en los lóbulos parietales, en los lóbulos frontales y parietales. La inteligencia musical es aquella que permite apreciar, discriminar, transformar y expresar todas las formas musicales, el ritmo, el tono, el timbre. Tiene más asiento en el hemisferio derecho, en parte de las regiones temporales, también en parte de las regiones parietales. Esto es lo que la neurociencia dice hasta ahora, todavía se sigue estudiando. No quiere decir que digamos, esto sea así dentro de unos años, ¿no? La inteligencia espacial o visoespacial es la capacidad que tiene una persona frente a los aspectos como el color, las líneas, las formas, las figuras, el espacio, la relación que existe entre ellos, entre la figura y el espacio, la forma y la figura. Por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros tienen una inteligencia visoespacial que suele ser mayor que el resto de las personas de la población. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad de poder unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Por ejemplo, deportistas, los gimnastas, los bailarines. Es la capacidad de poder explorar el entorno y los objetos por medio del tacto, del movimiento, y tener ritmo y coordinación motriz. La inteligencia naturalista es la capacidad que tiene el ser humano de poder distinguir, clasificar y manipular los elementos, los objetos del medio ambiente. Sean animales, sean plantas, sean otros seres vivos, otros seres humanos. Y permite de esa manera entender todo lo que tiene que ver con el planeta. De otra manera, esta inteligencia la tienen, por ejemplo, los biólogos, los ecologistas, los zoólogos, los veterinarios, etc. La inteligencia existencial es la capacidad de poder profundizar en el aspecto cognitivo de lo espiritual. La inquietud por las cuestiones esenciales. Por ejemplo, la capacidad de situarse uno mismo en relación con las facetas más extremas del cosmos, las características de la condición humana, lo espiritual, lo superior, la relación con las creencias. Y llegamos entonces a la inteligencia personal. La inteligencia personal, la inteligencia propia, digamos así, pero relacionada con lo emocional. En realidad la divide Howard Gardner en la inteligencia intrapersonal e interpersonal. La inteligencia intrapersonal se refiere a la inteligencia emocional, cuando uno por ahí mira, como va a explicar después Gabriela, las diferentes teorías de la inteligencia emocional, o el enfoque que por ahí tienen los diferentes autores. Y esa inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que tiene el individuo de poder percibir y gestionar sus propias emociones, percibirlas, darse cuenta y gestionarlas, no reaccionar completamente ante ellas. Y la inteligencia interpersonal, que se refiere más a la inteligencia emocional en lo social, muchas veces también llamada directamente inteligencia social, es la capacidad que tienen los individuos de percibir también las emociones de los otros y gestionar la interacción con las emociones de los otros y tratar de manejar un poco la dinámica emocional con los demás. Todo un desafío. Y justamente, bueno, tiene que ver con esto, con la inteligencia emocional en lo social, según la teoría de otros autores, ¿sí? Así que, bueno, este es el punto de partida, esta placa es el punto de partida para que Gabriela nos pueda ya introducir en el tema de inteligencia emocional. ¿Se ve bien? Ok, listo,
Genial. Bueno, un poquito vamos a ir introduciendo en lo que se conoce como el término de inteligencia emocional. La propuesta que yo trabajo siempre tiene que ver con un poder compartir desde una co-construcción con ustedes, donde podamos realmente intercambiar, así que yo los invito a que si tienen algún aporte, alguna pregunta, algo para contar, que podamos también tomar la palabra y intercambiar un poquito entre todos. Este término o este constructo de inteligencia emocional es una capacidad o una habilidad que consiste en poder percibir las emociones, comprenderlas, utilizarlas a favor nuestro y gestionarlas, ¿no? Esta es digamos, cómo define el término Salovey y Mayer, que ya vamos a ver que son los precursores del mismo, y que tiene que ver con esto de poder darnos cuenta de qué sentimos cuando lo sentimos, ¿no? Todos en absoluto tenemos inteligencia emocional, no existe una persona que no tenga inteligencia emocional. Puede ser que como yo no tenga la inteligencia lógica matemática desarrollada, bueno, puede ser que una persona no tenga su inteligencia emocional desarrollada, pero todos en absoluto la tenemos. Y lo bueno, la buena noticia que la ciencia descubre es que es una habilidad entrenable, es decir, que se puede trabajar para poder desarrollar cada una de las subhabilidades que tiene esta inteligencia emocional. Cuando nosotros hablamos de poder percibir las emociones, es poder darnos cuenta de lo que sentimos y cuándo lo sentimos, ¿sí? La emoción siempre tiene un impacto fisiológico en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos nerviosos, quizás nos tiembla el pulso, el corazón se acelera, o cuando tenemos ganas de llorar, los ojos se llenan de lágrimas, la voz se quiebra, o si nos aguantamos el llanto, hay un nudo en la garganta, ¿no? Toda esta percepción corporal nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando y de cómo nuestro cuerpo responde a esta emoción y vamos percibiendo, lo que se llama percibiendo esta emoción o esta emocionalidad, ¿no? La emoción es muy efímera. La ciencia dice que sentimos cerca de 300, y creo que me quedo corta, 300 emociones al día, y generalmente cuando yo pregunto en las conferencias, o en las clases, o en las charlas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Todos me dicen bien, o mal, o si son adolescentes, bajón, más o menos, ¿no? Tendemos a tener un pobre vocabulario emocional, y eso hace que muchas veces no sepamos lo que sentimos. Por eso esta percepción o este contacto con el cuerpo, que de la mano de la conciencia plena es como mucho más rico, porque nos va centrando y nos va haciendo tener eje en nuestra corporeidad, y podemos de esa forma escuchar el cuerpo y darnos cuenta. A ver, por ejemplo, cuando yo me enojo, los pies se comprimen los dedos. Es algo rarísimo, no he encontrado como otra persona que le pase lo mismo, ¿no? Pero bueno, este contacto con el cuerpo te va dando esta percepción emocional que es tan importante para pasar al siguiente paso, que es la comprensión emocional, que es como poder desenrollar el hilito de esta emoción que te va pasando, que te va sucediendo, y vos la vas comprendiendo, le vas poniendo nombre, te vas autoexplicando de dónde surge, por qué surge, la vas relacionando. Entonces de esa forma vas haciendo como este caminito interior, si se quiere, donde vas poniéndole como un sitio dentro de tu mundo a esta emocionalidad, ¿no es cierto? Entonces por ahí, si te encontraste con una persona que de repente tenía, no sé, una voz chillona, y esa persona no te cae bien de entrada, entonces vos ya podés percibir esto, y a lo mejor, yéndote para adentro, podés comprender que quizás no te cae bien porque se parece a una profesora, y sigamos con la inteligencia matemática, a una profesora de matemática que te bochó alguna vez, ¿no es cierto?
Y entonces ahí te das cuenta de que en realidad esto que te está pasando tiene que ver con este recuerdo, esta memoria emocional que viene y se hace presente a través de esa voz chillona, o de ese rostro, o de a veces un estampado de tela, cualquier cosa, ¿no? Entonces cuando estamos en contacto con nosotros mismos y podemos darnos cuenta de lo que sentimos, podemos también hacer este movimiento interior de la comprensión del mundo emocional, tratando de llevarnos hacia adentro, tener esta inteligencia intrapersonal desarrollada, observándonos, y también teniendo en cuenta que la terapia o la psicoterapia es un lugar, digamos, para poder también generar este autoconocimiento y esta mirada interior que a veces necesitamos y que muchas veces está como mal significada, ¿no? Esto ha cambiado últimamente, pero por ahí todavía me encuentro a papás en gabinetes que me dicen, pero ¿por qué mi hija tendría que ir al psicólogo, no? Estas cosas que por ahí, no sé, ¿y por qué no va a ir? Todos tenemos emociones, a todos nos cuesta por ahí resolver algunas situaciones en la vida, entonces también el espacio psicoterapéutico es un espacio de autoconocimiento y de contacto con uno mismo, con el mundo interior. Bien, otra de las partecitas es esto de utilizar las emociones. Ustedes seguramente ya han podido transitar esto de que las emociones activan dentro de nosotros algunas respuestas que son la lucha, la huida, o a veces nos paralizamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que utilizamos las emociones a favor, quiere decir que podemos hacer uso de estas emociones, como dice Norberto Levi, son nuestras mejores informantes, entonces podemos hacer uso de estas emociones para poder darnos cuenta de, no sé, las decisiones que tenemos que tomar, o de repente las acciones que hay que hacer, o los caminos que hay que gestionar y demás. Cuando podemos utilizar las emociones, generalmente podemos también gestionarlas. ¿Y esto qué significa gestionar la emoción? La emoción es energía que está dentro de nosotros. Y cuando esa energía la soltamos, o por ahí cuando decimos, yo soy así, digo lo que pienso, soy explosiva, si me enojo, grito, o golpeo la puerta, o le digo al otro lo que siento, y bueno, ahí te estaría diciendo que no estás gestionando bien las emociones, ¿sí? Es una reacción, es una respuesta más amigdalina, es una explosión emocional. Estás dejando que esa emoción salga sin un filtro que te permita justamente cuidar al otro y cuidarte vos, ¿sí? Porque ya se sabe que el enojo desmedido segrega mucho cortisol en nuestro cuerpo y eso hace que nos enfermemos si somos muy enojones. Entonces, hay como otra forma también de que esta emoción se mueva dentro de nosotros, que es cuando la reprimimos o cuando la tapamos. Cuando nosotros tapamos la emoción o no dejamos que salga, hacemos de cuenta que, a ver, como diciendo, no, esto no lo voy a hablar ahora, voy a minimizarlo, lo guardo, y sigo guardándome cosas, a lo mejor en un ambiente laboral, con un jefe, o con una pareja, o con un hijo. Entonces esta energía, que es la emoción, queda dentro de nosotros y suele implotar, ¿sí? Que es un término gestáltico. La implosión de la emoción es cuando, por ejemplo, te tragaste el llanto y te duele la garganta porque te tragaste el llanto, ¿sí? La energía queda ahí adentro y provoca un malestar corporal, ¿bien? Entonces, tenés la represión o la implosión de la emoción, y por otro lado, tenés esta explosión de la emoción o reactividad. Ninguna de las dos es gestionar la emoción. Gestionar la emoción tiene que ver con un estilo comunicacional asertivo que va de poder poner en palabras esto que te pasa, esto que estás sintiendo, y lo vas a hacer en primera persona.
yo me siento enojada cuando vos haces o dejas de hacer, lo que sea, y me gustaría que la próxima vez hicieras o dejaras de hacer tal cosa, ¿no? Que ese es como el guión asertivo que va de la mano de esta gestión emocional. Bien, esto de percibir, comprender, utilizar y gestionar la emoción no solamente tiene que ver con uno mismo. Es decir, es buenísimo si ya lo podemos hacer con nosotros, pero una persona que es emocionalmente inteligente puede hacerlo también con los demás, ¿sí? Entonces, cuando somos capaces de poder hacerlo con los demás, de percibir cómo se siente el otro, de comprender más o menos cómo puede estarle afectando tal o cual situación, de utilizar esa emocionalidad en pro de algo y gestionar o ayudarle a gestionar, estamos siendo también emocionalmente inteligentes, ¿bien? No sé si queda claro el concepto. Si no, me dicen. No sé por qué no se va a la siguiente. Ah, ahí está. Bien. Acá tenemos los precursores del término. Ellos son quienes comienzan a estudiar esto de la inteligencia emocional en el año 1990 y le dan forma a lo que fue recién este concepto de inteligencia emocional. Proponen también este modelo de habilidades, porque dentro de la inteligencia emocional hay modelos científicamente estudiados. Yo voy a tomar dos de estos modelos, que es el modelo de habilidades y el modelo mixto. Bien, este modelo de habilidades que va un poco de lo que ya hemos transitado recién, que es la percepción emocional, que es la habilidad de poder comprender o percibir las emociones propias, las de los demás, teniendo en consideración, bueno, todas las microexpresiones faciales, los gestos, el tono de voz, la postura. Todo esto nos ayuda a comprenderla en el otro, pero también a ser conscientes, si nos habitamos, de nuestra propia emocionalidad, ¿cierto? Poder percibirnos a nosotros es mucho más importante y potente porque nos va a permitir hacerlo con los demás. La facilitación emocional del pensamiento sería esto de utilizar la emoción, ¿no? Que es en pro del pensamiento, generando espacios donde la persona puede crear, expresar, fluir. Acá es donde entramos en esto que Daniel Goleman llama el flow, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo yo que trabajo de dar charlas, de psicoeducar, trabajar mucho con grupos de personas, yo puedo dar hasta, no sé, 3 charlas en el mismo día y no me siento cansada, porque estoy en un estado de flow, porque estoy haciendo lo que amo y lo que me apasiona, ¿cierto? Entonces, eso es como utilizar la emoción a favor de y no en contra. La comprensión emocional, que ya un poquito transitamos también, es la habilidad para reflexionar acerca de emociones, descubrir su cauce, permitiendo reconocer en uno mismo y en los demás el origen de las mismas. ¿Sí? Es como desenrollar el hilito, porque no todos tenemos la misma historia. Dice Virginia Satir que somos tan diferentes como la huella digital de nuestra mano, que no se repite a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y entonces eso nos hace únicos en esencia y únicos en la forma en cómo hemos configurado nuestro mundo emocional, nuestros mapas mentales, la forma en cómo nos pensamos y demás. Y la regulación reflexiva de las emociones, que es como expresar esto de las emociones sin reprimirlas o explotar, sino cuidando el vínculo con los demás. La capacidad de responder frente a un estímulo emocional y no reaccionar de forma violenta. Hay un libro muy bonito que lo vamos a trabajar cuando veamos en el próximo módulo esto de destreza social, que se llama Comunicación no violenta, y que justamente trabaja mucho con esta posibilidad de regular nuestras emociones desde el lenguaje. Bien, a veces pensamos que la violencia o la agresividad se expresa solamente a través de acciones, y no, tiene un montón que ver con la palabra. Entonces el uso que le damos a las palabras va construyendo el vínculo que vamos teniendo con el otro. Por eso una persona que cuida sus formas de hablar o sus formas de dirigirse al otro es una persona que
se vuelve emocionalmente inteligente y se puede desempeñar mejor en cualquier área laboral o en cualquier vínculo que tenga. ¿Mm? ¿Vamos bien? Y este churro es Daniel Goleman, que es seguramente por quien ustedes han conocido el término de inteligencia emocional, ¿no? Él es quien hace mundialmente famoso este término a través de su bestseller La inteligencia emocional, que es un libro que a mí me resultó bastante tedioso, pero que es un libro valioso también para leer y para profundizar. Tiene actualmente muchos libros que se podrían compartir, quizás Jorge en el grupo de WhatsApp, no sé si o tienen un Drive, por ahí algún que otro libro se podría compartir, no sé, lo vemos. Te veo tus caras y ya me contestás un poco. No, en el grupo de WhatsApp sí hemos mandado muchas veces. Sí, sí, Ah, claro. bien, bien. Bueno, Perfecto. entonces ahí vamos a ir subiendo algún material, porque está La inteligencia emocional práctica, que es un libro mucho más ameno, o Cómo ser un líder, que también es muy recomendable porque extracta muy bien los pilares de la inteligencia emocional, que ahora los vamos a ver. Este es otro modelo científico de la inteligencia emocional, es el modelo mixto de la inteligencia emocional, que lo propone Barón y Goleman, y ustedes van a ver esto que es tan importante que como ya decía Jorge, Howard Gardner propone las inteligencias múltiples. Dentro de estas inteligencias múltiples estaba la intrapersonal y la interpersonal, de las cuales se desprenden estos 5 pilares de la inteligencia emocional. Los 5 pilares de la inteligencia emocional son autoconocimiento, autogestión emocional, empatía, destreza social y motivación. ¿Bien? La intrapersonal, que es esta capacidad de poder mirarnos a nosotros mismos, reflexionarnos, pensarnos, a mí me gusta decir aprendernos también, que bueno, considero que esta vida es como un viaje, entonces uno tiene que lograr aprenderse, cada día es una posibilidad para esto, entonces esto de ir adentro y observarse, registrarse, usar una bitácora. Nosotros mucho en la diplomatura les decimos siempre a los alumnos que tengan una bitácora de viaje, ¿no? Y en esa bitácora van anotando todo el proceso que van haciendo, y eso se vuelve muy potente porque te permite reflexionar acerca de vos mismo, ¿no? A mis consultantes les digo lo mismo. Bien, en la intrapersonal, que es esta capacidad de mirarnos y de conocernos, vamos al primer pilar, que es el autoconocimiento, ¿no? El cual responde a la pregunta ¿quién soy? Pero no quién soy desde un lugar, desde lo que hago, digamos, mi profesión o mis roles. Eso sí, seguramente configura un poquito el quién soy, pero no es la esencia. La esencia son esas notas características, ese sentido de vida, esas capacidades que tenés, esas limitaciones, ese proyecto de vida que te empuja a seguir. Bueno, todos estos aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Si vos sos capaz de mirar tu infancia, de mirar tu adolescencia, de mirar tu adultez, y cada época o cada periodo de tu vida con profundidad, pudiendo analizar tus aprendizajes, pudiendo analizar cómo se configuró tu historia, eso ya es un montón de información, es autoconocimiento puro, ¿no? Entonces es un proceso que nunca se termina. Todo el tiempo estamos ejercitando ese pilar, y ese pilar es en donde se apoya cada uno de los pilares de la inteligencia emocional. No podemos decir que una persona sea emocionalmente inteligente si no se conoce a sí misma. Entonces este contacto con uno mismo es primordial. Bien. Por otro lado, y dentro de la intrapersonal, tenemos la autogestión emocional, que ya hemos hablado un poquito de esto, que es darle una buena salida a la emoción, ¿no? Y que esto es mucha práctica, porque cuando vamos conociendo nuestra historia, vamos siendo capaces de comprender qué nos enoja,
qué nos entristece, qué nos pone muy felices, cuáles son las personas que realmente disfrutamos su compañía, como nos habla Marian Rojas Estapé, las personas vitaminas en nuestra vida, o cuáles son, según Bernardo Estamateas, que no me gusta mucho el término, pero también tiene un libro, personas tóxicas. Entonces, de esta forma, vamos pudiendo gestionar adecuadamente la emoción, ¿no? Porque vamos siendo capaces de mirarnos y de mirar lo que nos está pasando a nosotros. Muchas veces la persona suele decir, lo que pasa es que me saca que haga esto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta la invitación a decir, no te saca, te sacás, porque la emoción es tuya, ¿sí? Entonces, como la emoción es tuya, tenés que hacerte cargo de esa emoción, y tenés que aprender a gestionarla, y aprender a gestionarla es el gran desafío, es una de los pilares más difíciles que hay, ¿sí? La gestión emocional. Y en esto se vuelve muy importante el recurso y la actitud, más que el recurso, de una conciencia plena, una mindfulness desarrollada, un contacto con uno mismo a través de esta atención plena que requiere de un habitar tu cuerpo, ser consciente de tus pensamientos, poder estar consciente de tus emociones y también de cómo sacas estas emociones y cómo te vinculás con el afuera, ¿no? Desde cada uno de los 8 sentidos que propone Daniel Siegel en el libro La Solución Mindfulness. Bien, estos 2 pilares de la intrapersonal, que estarían acá, luego nos vamos a la interpersonal, que es esta capacidad que dice Howard Gardner de relacionarnos con otros. Y entonces acá tenemos la empatía, que ya vamos a profundizar en nuestro próximo encuentro, pero la empatía que se usa mucho la frase de ponerse en el lugar del otro, pero no es muy posible ocupar el lugar del otro, porque el otro físicamente tiene un lugar que no podemos ocupar, ¿no? Pero sí podemos inferir cómo se siente en tal o cual situación, ¿no? Entonces acá Daniel Goleman hace una triple clasificación de empatía, que es la empatía cognitiva, la empatía emocional y la empatía práctica, ¿sí? O la preocupación empática, que realmente nos proporciona esta capacidad de poder inferir cómo es el mapa mental de la persona, cómo piensa, cómo estructura su mundo desde la empatía cognitiva, cómo siente o qué puede estar llegando a sentir en situaciones determinadas, que es la empatía emocional, y por último, la preocupación empática, o la empatía práctica, que le digo yo así porque me gusta más, es como qué hago al respecto con esta persona que está sufriendo o con esta situación que está llevando, ¿no? Por supuesto que todo esto se divide como si fuera el especiero donde tenemos los condimentos, orégano, no sé, pimienta, qué sé yo, pero en realidad es todo un constructo. La persona o el constructo de la inteligencia emocional es todo un solo constructo, entonces se divide simplemente para que lo podamos estudiar, para que lo podamos comprender. Luego está la destreza social, que esta destreza social es la frutilla de la torta, según dice Daniel Goleman, que es la capacidad de poder vincularnos con cualquier persona que piense diferente, por ejemplo, yo que soy de San Lorenzo, con alguien de Boca, o de River, o de cualquier color político, cualquier rango etario también, entonces vamos viendo que es la frutilla de la torta, porque quien se puede relacionar desde un lugar asertivo, no genera conflictos, peleas, o sabe sortear muchas veces aquellos momentos álgidos donde se producen algunos conflictos, y bueno, puede realmente ahí hacer las veces de mediador, o por ahí usar el típico one down que le decimos nosotros en sistémica, que es la línea que yo sigo, que es como otorgarle al otro como el poder de, mira vos pensás así, me encanta. Yo pienso de forma diferente,
pero bueno, coincidimos en que no estamos de acuerdo por ahí, ¿no? Entonces no escalar en esto de tener razón, pero sí a lo mejor poder consensuar formas de llevarnos mejor. Y imagínense si esto fuera posible, sería como una sociedad un poquito más tranquila, un poquito más amena, estaría bueno realmente. Bien, y en el medio ustedes han visto que hemos puesto motivación, porque la motivación puede ser intrapersonal o interpersonal, ¿sí? Justamente la intrapersonal tiene que ver con objetivos que vamos persiguiendo y que tienen que ver con nuestro querer. Y la interpersonal o la motivación extrínseca es la motivación en donde el objetivo está fuera, o por ahí también nosotros somos capaces de empujar a los demás a lograr un cierto objetivo. ¿Bien? Todo esto lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando. Tengo reloj. Bueno, estas dos figuras, que son Pablo Berrocal y Natalia Estremera, son exponentes de España, y ellos trabajan un montón con esto de la educación emocional y la inteligencia emocional. Son psicólogos, tienen el máster propio en inteligencia emocional, no me acuerdo si era en Málaga o en Barcelona, creo que es en Barcelona. Y bueno, nada, están súper formados, tienen cientos de publicaciones científicas, y de una de ellas, que es Docentes Emocionalmente Inteligentes, tomé esta frase porque me parece que cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional y del constructo, es esto, es excesivamente teórica, poco vivencial y práctica, ¿no? Y la inteligencia emocional justamente tiene esta cualidad de generar un entrenamiento, si se quiere, en las habilidades blandas. Y esto es como muy fácil de hacer cuando estamos en grupo o en estas instancias psicoeducativas, porque es como irse hacia adentro y poder desde ahí generar, digamos, un poco de dinámica para no teorizar tanto la inteligencia emocional. No sé si me explico, pero básicamente me gustó poner esa concepción. Aunque ahora estoy muy teórica, pero ya van a trabajar ustedes en un ratito. Bien, este es el modelo holístico, la concepción de la persona humana, y la forma en cómo trabajamos, ¿no? Desde la propuesta de la enseñanza de la inteligencia emocional, con estas 6 dimensiones que tiene la persona. Me pareció uno de los constructos antropológicos más completos. Ustedes van a ver que está la dimensión física, que la dimensión física es la sede de todas las demás dimensiones, es el cuerpo. Entonces en la dimensión física podría entrar cómo está estructurado nuestros sueños, si somos ordenados al comer, si nos gusta la imagen de nuestro cuerpo, si le damos el cuidado necesario, la vinculación con nuestro propio cuerpo, si lo escuchamos, si lo atendemos, si lo cuidamos, el autorrespeto, la autoestima, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la dimensión física. La dimensión emocional, por otro lado, es cómo está estructurado nuestro mundo, nuestro sentir, ¿no? Nuestro mundo emocional, cómo sentimos, o si nos damos cuenta de las emociones que sentimos, si podemos ponerle nombre, si somos conscientes de los sentimientos, ¿sí? Cuando estos son más largos en el tiempo, si podemos notar cuáles son las situaciones o los momentos que nos producen ciertas emociones y qué hacemos con esas emociones, si las gestionamos, si no las gestionamos. Marcelo Severio, que es un psicólogo sistémico de la ciudad de Mendoza, habla en uno de sus libros, Los Juegos del Mal Amor, de que todos nosotros tenemos emociones identitorias. Eso significa que hay emociones que naturalmente
transmitimos a la gente, ¿no es cierto? Una vuelta estuve preguntando por unos test que hice en Instagram y demás, a algunos seguidores que me conocían y demás, cuáles creían ellos que eran, qué emociones les transmitía yo, ¿no? Entonces muchos dijeron optimismo, alegría, sos igual a la de Azul de Intensamente, me dijeron otros, espero no ser muy intensa, pero bueno, esas son las emociones identitorias, las emociones que naturalmente vos solés transmitir, ¿no? Entonces ahí también estaría esta dimensión emocional, cómo darte cuenta de qué es lo que vos transmitís, o cuál es la emoción más fuerte que dejás que circunde, o que esté dentro tuyo. Entonces, por ahí se encierran si sos una persona optimista, pesimista y todo esto. Bien, la dimensión mental es este recurso de la mente y de cómo el pensamiento se va haciendo presente en el día a día. Y hay como una publicidad que está muy buena, no sé si la han visto, pero es una publicidad de un pájaro carpintero que viene y taladra el cerebro de una de las chicas, no sé, tenés que parecerte menos a tu mamá, tenés que hacer esto. Está buenísimo, es como el discurso interno que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y a lo largo del día. ¿Cómo es este discurso interno? ¿Qué te decís cuando se te pierden las llaves, por ejemplo? Uy, no sé, cómo te tratás a vos mismo o a vos misma, y cómo generás dentro tuyo este pensamiento, ¿no? En esto, mindfulness nos ayuda un montón a ser conscientes de qué estamos pensando, ¿no? De cuáles son los pensamientos que pasan como nubes en el cielo, porque todo el tiempo estamos pensando, no existe un no pensar, todo el tiempo estamos generando contenido. Entonces, de esa forma, siendo conscientes de nuestra dimensión mental, podemos también ayudarnos a regularla y generar como esta base tan bonita de decir, bueno, esto que decía Jorge en la práctica, ¿no? Me estoy yendo a los pensamientos, pero no, me traigo al presente, a lo que sí hay, al aquí y ahora, a esto de poder percibir a través de los sentidos esto que sí hay y que es presente. Que es bastante difícil, pero que se puede. La dimensión social, por otro lado, es esta dimensión que nos va a permitir tejer relaciones con otros. Acá podríamos decir cómo nos relacionamos con las demás personas, desde qué lugar lo hacemos, si nos cuesta, si no nos cuesta. Ojo que por ahí ser introvertido no es malo, ¿sí? Ser introvertido es una persona que no le gusta mucho exponerse, no le gusta mucho hablar, quizás no le gusta mucho salir con otras personas, quizás es más de quedarse en la casa, pero está bien, no significa que esté mal. Lo importante es que vos puedas observar cómo te vinculas, ¿sí? Ese es el desafío de la dimensión social, y que puedas ver cuando esta forma de ser introvertido se vuelve un aislamiento quizás. Y ahí en el aislamiento estamos hablando de un desajuste, un desequilibrio que no te puede venir bien, porque naturalmente va a empezar a afectar a las demás dimensiones. Este modelo holístico de la persona lo propone el padre Mateo Bautista y el doctor Re en el libro Nuestra Salud Mental, y ellos lo que hacen es fundar una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro, que ayuda a las personas con trastornos del ánimo y trastornos de la ansiedad, ¿sí? Entonces generan charlas psicoeducativas y proponen este modelo que lo extraen de Arnaldo Pangrassi, que era un Camilo que trabajaba con la pastoral de la salud, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos hacen uso de este modelo y se puede como totalmente replicar, y es fantástico, porque justamente ellos decían que la enfermedad entra en la persona por una de estas 6 dimensiones que no está atendida, y empieza a ser una suerte de manzana mordida. Han visto cuando muerden la manzana y se empieza a podrir, ¿no? Entonces, como
identificar por dónde entró la enfermedad, o identificar cuál es la dimensión que por ahí no estás atendiendo, no estás escuchando, está bueno porque de esa forma te volvés una persona más homeostática, más equilibrada, que eso no se sostiene siempre en el tiempo, porque estamos cambiando todo el tiempo, y hay circunstancias que no podemos manejar, porque no tenemos el control absolutamente de nada. Entonces, pero te ayuda a poder visualizar y poder hacer un algo acerca de esto que te está pasando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar con esta mirada de las 6 dimensiones, que te permite conocerte, que es uno de los pilares de la inteligencia emocional. No sé si vamos bien, nos quedan 2 dimensiones, la valórica, que la valórica es la dimensión que, digamos, que está compuesta por los valores personales que vos tenés. ¿Cuáles son tus valores? Los valores, ustedes saben que son estos, por ejemplo, el respeto, por ejemplo, la verdad, la justicia, son inmutables, son universales, lo que cambia es la perspectiva de las personas acerca de ellos, pero los valores no cambian, pero todos vamos haciendo como una escala de valores en nuestra vida que nos va configurando nuestra forma de ser y estar en el mundo y de relacionarnos con otros. Entonces por ahí está bueno, yo siempre cuento este ejercicio que a mí me sirvió un montón, que es como hacer un escudo de River, de Boca, esos escudos que normalmente usamos, y en ese escudo poner cuáles son los valores que edifican o que guían tu vida, ¿no? No sé, la verdad, la fidelidad, no sé, la justicia. Entonces, poder visualizarlos cuando te levantás y decir, bueno, mi intención es hoy día manejarme con estos valores que hacen a mi escala de valores, y cuando te acostás revisar si pudiste o no concebirte de esta forma o actuar de esta forma, ¿no? Es un ejercicio muy bonito, y por ahí la dimensión valórica es algo que no está como muy reconocido, trabajado. Yo me recuerdo cuando me encontré con este modelo en el 2013, este modelo de la concepción de la persona, yo dije, mirá vos, yo pensaba que solamente era cuerpo, alma y mente, como me habían enseñado en la escuela, ¿no? Entonces ahí cuando vas descubriendo que hay otras dimensiones, te vas volviendo como más experto en tu persona, y entonces vas revisando, si se quiere, cada una de ellas para poder lograr justamente un equilibrio. Bueno, y la dimensión espiritual, que está muy ligada a esta inteligencia, esta octava inteligencia que Howard Gardner proponía, que es la inteligencia trascendental, espiritual o existencial, y que tiene que ver con esta probabilidad de desarrollar dentro tuyo la contemplación, la solidaridad. No es religión, la espiritualidad no es religión, la espiritualidad es la capacidad de abrirte a un otro trascendente, que puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquier religión que elijas practicar, ¿no? Entonces, de esta forma, la persona que por ahí ayuda a un otro, pero es atea, es una persona espiritual, es una persona que hace el bien por los demás, o que está conectada con cuidar a los animales, o el mundo, o la ecología. Frances Torralba, en el libro La inteligencia espiritual, nos habla justamente de las potencialidades de la inteligencia espiritual, ¿no? El deleite musical, la capacidad del autoconocimiento, la capacidad de poder vivir en el presente, de contemplar, el ser parte de un todo, que es esto de la humanidad compartida. O sea, tiene muchos puntos muy bonitos en donde se unen o confluyen con toda esta estas charlas que vienen teniendo acerca de mindfulness y de todo lo que han estado explorando, ¿no?